Después de habernos acercado a estudiar el lugar del Señor Jesús en la historia de la salvación, nos paramos, aunque sea brevemente, en ver qué efecto ha tenido el acontecimiento de Cristo, a lo que dedica Fitzmayer desde los números 67 al 80. Cuando hablamos del acontecimiento de Cristo nos referimos a los momentos más decisivos en la vida terrena y resucitada de Jesús, es decir, a su pasión, a su muerte, a su resurrección, a su sepultura, a su exaltación e incluso a su intercesión en los cielos. Ya hemos comentado que Pablo no tiene mucho interés por la vida de Jesús antes de su pasión. Lo que más le importa era este conjunto de 6 momentos decisivos, porque él caía en la cuenta de que todo lo que Cristo Jesús había realizado en favor de la humanidad era sobre todo en estos momentos decisivos. Y él hablaba de los efectos de esta obra. Lo hace con 10 imágenes diferentes. Es tan rico el efecto salvador, soteriológico, que no le basta una imagen. Utiliza la imagen de la justificación, salvación, reconciliación, expiación, redención, libertad, santificación, transformación, nueva creación y glorificación. Cada una de estas imágenes expresa un aspecto distinto del misterio de Cristo y de su obra, un rasgo de la totalidad de este misterio y de la obra de Jesús. Pablo ha tomado las diferentes imágenes, normalmente del trasfondo judío, pero también del helenístico. Si vais siguiendo el escrito de Fitzmayer, veréis que dedica primero un primer momento para ver el origen o el trasfondo de esa imagen, un segundo momento para ver qué significa en Pablo y después un tercer momento para ver las veces que aparece. Y así con este esquema va presentando constitutivamente cada una de estas imágenes. La imagen que Pablo utiliza más frecuentemente para expresar el efecto de la pasión, muerte, resurrección, etc., del acontecimiento de Cristo es el de justificación. Evidentemente, esta imagen tiene un origen veterotestamentario. Expresa la relación entre Dios y las personas y a veces entre las personas. Y denota siempre una relación social o judicial, ética o forense, relacionada con los tribunales. Dicario, justo, aplicado a las personas es alguien que resulta absuelto o rehabilitado ante un tribunal, ante un juez. Su matiz de alianza, expresada en el estado de justicia o de rectitud que había de alcanzar a los ojos de Yahvé, juez, aparece en relación con la disposición de la ley mosaica. Esta concepción también aparece en Qumran. Ahí encontraréis un texto citado que es muy interesante y que yo omito por razón de la brevedad. Hay una conciencia clara en la mentalidad de Qumran de pecado y de Dios como la fuente de la rectitud humana, un tanto semejante, no coincide del todo, a las ideas de San Pablo. La experiencia que tuvo Pablo en el camino de Damasco le imprimió un sentimiento de la pecaminosidad de todos los seres humanos y el papel de Cristo Jesús en la reparación de esta situación. Cuando Pablo afirma que Cristo ha justificado a los seres humanos, está diciendo que por su pasión, muerte, etc., ha logrado que actualmente estén absueltos o sean declarados inocentes ante el tribunal de Dios con independencia de las obras prescritas por la ley mosaica. La justicia de Dios se manifiesta ahora en un justo juicio de absolución que hace Dios en favor de los que tienen fe en Cristo. Jesús nuestro Señor fue entregado a la muerte por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, dice San Pablo en Romanos 4:25. En Romanos
3, 20, 26, Pablo afirma rotundamente la gratuidad y el carácter inmerecido de esta justificación. Es gratuita, es inmerecida. Él, Dios, es justo y justifica, es decir, hace inocente o declara inocente a quien tiene fe en Jesús. El proceso de la justificación comienza, por tanto, en Dios, que es justo y es quien justifica al pecador y lo justifica como resultado de lo que Cristo ha hecho en favor de la humanidad. De esta manera el pecador se convierte en justo, en dicaios, y está ante Dios como un justo, absuelto. Esto es absolutamente gratuito. Todos pecaron, dice en Romanos 3:23, y todos llegan gratuitamente a la justificación por la fe en Cristo Jesús, como hemos estudiado ampliamente en la carta a los Gálatas. La justicia de Dios se nos comunica. Este efecto del acontecimiento de Cristo indudablemente ya era conocido por los cristianos antes de Pablo, al menos en primera carta a los Corintios 6:11, en Romanos 4:25, que se considera por los exégetas afirmaciones prepaulinas, aparece. ¿Qué sería lo característico de la contribución de Pablo? Pues mirad, lo más característico es esto: afirmar que esta justificación acontece por gracia, como un don, Romanos 3:24, y mediante la fe, 3:25. La acción por la cual Dios justifica al pecador ha sido materia de no pequeño debate, sobre todo qué significa si el verbo dicaio ¿eh? tiene un sentido causativo, es decir, si causa aquello que indica, factitivo, si hace a alguien dicaios, si hace a alguien justo, y pone el Fitzmayer unos cuantos ejemplos, ¿no?, de verbos que tienen este sentido causativo, por ejemplo, esclavizar, mortificar, hacer claro, renovar. Pero en los 70 ocurre que dicario normalmente parece tener un significado declarativo forense. Se le declara justo, aunque no se haya hecho justo. A veces, tal parece ser el sentido en las cartas de Pablo, por ejemplo en Romanos 8:33. En muchos casos son ambiguos. Desde los tiempos de los santos padres de la patrística, se ha usado el sentido eficaz o causativo de dicaio. Lo hace San Juan Crisóstomo, San Agustín, etc. La verdad es que esta interpretación está en consonancia con las ideas veterotestamentarias de la palabra de Dios en cuanto que es eficaz y que realiza aquello que anuncia. Pero, sinceramente, no es claro que Pablo utilice este sentido. El debate sobre el sentido forense, declarativo o real de dicaio ha sido muy profundo, sobre todo a partir de la Reforma. Un autor protestante de los primeros tiempos, como es Melanchthon, dice que la Escritura habla de las dos maneras. Después de haber tratado la justificación como el primer efecto de la palabra de la cruz, Fitzmayer aborda otro aspecto complementario, necesario, el aspecto de la salvación. Probablemente San Pablo ha tomado esta imagen de la expresión veterotestamentaria de la liberación del pueblo de Israel llevada a cabo por Dios, bien él como su Salvador, Isaías 45:15, o mediante otros salvadores que ha suscitado en favor de su pueblo. No es imposible que Pablo haya recibido también alguna influencia del uso de Soter en el mundo grecorromano contemporáneo, donde Zeus, Apolo se consideraban salvadores y se les daban culto. ¿Qué expresa esta imagen? Expresa en primer lugar la liberación o rescate de un mal, de un daño físico, psíquico, nacional, de una catástrofe moral. Al usarlo, Pablo reconoce que los cristianos son salvados por la cruz de Cristo.
De forma bastante sorprendente emplea esta imagen y no la de justificación incluso en la propia tesis de Romanos, recordáis, en Romanos 1:16, donde identifica el Evangelio con el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Solo en Filipenses 3:20 llama a San Pablo Salvador a Jesús, con una perspectiva escatológica. Es alguien a quien tenemos que esperar. Aunque Pablo ve este efecto del acontecimiento de Cristo ya realizado, sabe que su resultado final es algo todavía perteneciente al futuro, o lo que es lo mismo, tiene una dimensión escatológica. De hecho, hemos sido salvados, pero en mi esperanza. De ahí el papel de intercesión que le atribuye a Cristo resucitado, o la invitación de Pablo a trabajar por nuestra salvación, con temor y temblor, como él dice. Todos, dice Pablo, tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, de forma que cada cual reciba bien o mal por lo que ha hecho. Es claro que hay un matiz de futuro, escatológico. El tercer aspecto del efecto del acontecimiento Cristo, la reconciliación, lo toma Pablo probablemente de una imagen del ambiente grecorromano, puesto que en el Antiguo Testamento no hay ninguna palabra hebrea o aramea para expresar esta idea. En cambio, en el griego helenístico es bastante frecuente. En sentido secular, esta terminología de la reconciliación pone de manifiesto un cambio en la relación entre individuos, grupos o naciones y se refiere, como es natural, a las relaciones en el campo social o político. Expresan el cambio de la enemistad al acuerdo, a la amistad, etc. En sentido religioso, también se aplica a la reconciliación entre los dioses y los seres humanos. Cuando Pablo aplica esta imagen al acontecimiento de Cristo, siempre habla de Dios o de Cristo como el que reconcilia consigo a los seres humanos. La iniciativa siempre es de Dios, que mediante Cristo ha hecho que los pecadores pasemos de un estado de enemistad a otro de amistad. Baste ver el texto de la segunda carta a los Corintios 5:18 al 19. ¿Qué es lo sorprendente? Que Pablo amplía este efecto del acontecimiento de Cristo al cosmos, es decir, afirma que toda la naturaleza creada va a participar de esta reconciliación. Cristo Dios, en Cristo, Dios estaba reconciliando el mundo consigo, segundo a los Corintios 5:19. La reconciliación no tiene solo una dimensión antropológica, tiene también una dimensión cósmica. Horizontalmente la podemos describir al hablar que gentiles y judíos son aproximados a los cristianos. Y si hablamos de la relación vertical, pues seguramente que hablaríamos cómo los cristianos, tanto de origen gentil como judío, han sido reconciliados en Dios por medio de Cristo. La imagen siguiente es la de la expiación, a lo que dedica los números 73 al 74. Este es otro efecto del acontecimiento de Cristo, expresado por Pablo con la imagen de la expiación, hilasterium. Está tomada ciertamente del Antiguo Testamento, de la traducción de los 70, que hacen los 70 del hebreo caporet, que se refiere a caporet, la cubierta de oro fino, levantada sobre la parte superior del arca de la alianza, en el Santo de los Santos, y que servía como base para los dos querubines del trono de Yahvé. Kiper, en hebreo, significa básicamente untar, borrar. La cubierta se llamaba caporet porque estaba untada con sangre sacrificial por el sumo sacerdote una vez al año en la fiesta del Yom Kippur. La primera vez que aparece caporet en el Antiguo Testamento la traduce en los 70 por hilasterium epicema, en Éxodo 25:17. Lo que es lo mismo en castellano sería cubierta de expiación.
pero posteriormente solo lo traducen con hilasterium, el hilasterium. Vendría a significar medio de expiación. La Vulgata latina lo traduce por propiciatorio, como aparece en algunas Biblias castellanas antiguas. Pablo usa esta imagen solo en Romanos 3:25, donde queda reflejada su relación veterotestamentaria con el rito del día de la expiación. Dice así el texto de Levítico 16, dice el texto de Romanos 3:25. Dios lo puso a Cristo como hilasterium con, o en que las dos interpretaciones puede tener la preposición, su sangre para la remisión de los pecados pasados. De este modo, Cristo con su muerte o el derramamiento de su sangre ha conseguido de una vez por todas para la humanidad lo que simbolizaba cada año el rito del día de la expiación. Se ha convertido Cristo así en el nuevo trono de misericordia. Algunos comentaristas han intentado relacionar hilasterium con otro verbo griego, hilakestai, que se usaba en el periodo helenístico respecto a un dios o a un héroe como objeto y significaba propiciar, o lo que es lo mismo, aplacar, apaciguar a ese ser que estaba irritado. Ello podría sugerir que Pablo decía que Cristo habría sido exhibido con su sangre para aplacar la cólera del Padre. Pero la verdad es que esto no tiene ninguna base. Está muy lejos de ser cierta esta opinión. En los 70, Dios es a veces objeto de propiciación, es verdad. ¿Sí? Pero en estos tres lugares donde aparece en Malaquí 1:9, en Zacarías 7:2 y en 8:22, jamás se trata de aplacar su ira. Se utiliza más frecuentemente la palabra hilakestai para hablar de expiar los pecados, de eliminarlos, o de eliminar la culpa, o de expiar algún objeto, persona o lugar que estuviese impuro. A menudo se traduce kiper, que hasta tiene algunas veces a Dios de sujeto, pero nunca como objeto. Nunca se dice aplacar a Dios. Nunca. No se debería apurar, por tanto, a pasajes como 1 Tesalonicenses 1:10 o Romanos 5:9 para sugerir que el derramamiento de la sangre de Cristo realmente ha aplacado la ira del Padre. Ya hemos explicado que la ira de Dios se dirige exclusivamente al pecado humano, no al hombre. Un significado más profundo de la manifestación pública de Cristo en su sangre, Romanos 3:25, solo se puede entender cuando se recuerdan las concepciones judías contemporáneas, aquella que hablaba de que sin efusión de sangre no hay expiación. Por tanto, no se trata de que la sangre derramada en los sacrificios agradara a Yahvé, ni de que el derramamiento de sangre y la muerte consiguiente fueran una compensación o un precio que había que pagar. La sangre se vertía más bien para purificar o limpiar objetos ritualmente consagrados al servicio de Dios, o para consagrar objetos o personas a tal servicio, es decir, para sacarlas del ámbito profano y unirlas a Yahvé. De hecho, en el día de la expiación, el sumo sacerdote aspejaba el caporet con sangre por las impurezas de los israelitas y sus transgresiones, por todos sus pecados. Así lo podía encontrar en Levítico 16:6. La sangre derramada en el sacrificio no era, pues, un castigo vicario trasladado al animal sacrificado en lugar de la persona que lo inmolaba. Más bien, la vida del animal se consagraba a Dios y era una dedicación simbólica a Yahvé de la vida del sacrificante. Limpiaba a las personas de sus faltas a los ojos de Yahvé, pero nunca aplacaban a Dios. La sangre de Cristo vertida en expiación del pecado humano quitaba los pecados, sin lugar a duda. Pablo insiste en que la iniciativa gratuita y amorosa del Padre es fundamental y en el amor del Cristo mismo en ese acto. Es decir, si expiamos es por iniciativa gratuita y amorosa del Padre y por el amor del mismo Cristo. Dice a menudo Pablo de Cristo que se entregó por nosotros
y por nuestros pecados. Mediante la muerte de Cristo, Pablo ha sido crucificado con Cristo, de tal manera que ya puede vivir para Dios. Por tanto, no es enseñanza paulina que el Padre quisiera la muerte de su Hijo para satisfacer las deudas respecto a Dios. De ninguna manera. Hay que insistir en que el amor de Cristo estaba implicado en esta acción. Cristo se entrega por amor y no porque el Padre tenga que ser aplacado de su ira. Pablo no teoriza en esto. Y fijaros que esto ha tenido mucha importancia incluso en la religión popular. No estés eternamente enojado. Es decir, Dios está enojado con el pecado, pero entregado a favor del pecador. La quinta imagen que utiliza San Pablo es la redención, que no es fácil ver el origen de esta imagen. Se ha relacionado con la manomisión sagrada de esclavo en el mundo griego, donde hay más de 1000 inscripciones en Delfos, pero el vocabulario que utiliza no coincide con el de Pablo. Pablo conoce esta institución social sin lugar a dudas, de ella habla, por ejemplo en 1 Corintios 7:21. Pero el vocabulario griego de Pablo es muy distinto del encontrado en las inscripciones de Delfos a las que he aludido antes. Por tanto, parece que no viene de ahí. Es mejor explicar el trasfondo de la imagen de Pablo a la luz de la terminología de los 70. En esta versión de los 70, apolitrón se usa para hablar de redimir a un esclavo, por ejemplo en Éxodo 21:8. O apolitrosis aparece en Daniel 4:34 para hablar de rescate. Pablo usa también el término comprar, esagorasein, que es una palabra rara que nunca emplea los 70, con el sentido de emancipación de un esclavo. Cuando Pablo ve la redención como un efecto del acontecimiento de Cristo, reconoce que la pasión y muerte de Cristo era un rescate para liberar a los pecadores de la esclavitud o de la cautividad. Tras la imagen de Pablo subyace la idea veterotestamentaria de Yahvé como Goel, como redentor de Israel, es decir, como el pariente cercano que tenía el deber de comprar a un familiar esclavizado y rescatarlo de la esclavitud. En un principio se refería a este término a la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, pero después se utilizará también para el rescate, la redención de Israel de la cautividad de Babilonia. Tenéis en Isaías 52:3-9. Con el tiempo fue adquiriendo un matiz escatológico y se refería a lo que Dios iba a hacer por Israel al final de los tiempos. Pablo nunca llama a Cristo redentor, nunca. Ni siquiera habla de rescate, pero sí que llama a Cristo nuestra redención. Mediante la redención que es Cristo Jesús, Romanos 3:24, las personas quedan liberadas y justificadas. Aunque ello ha sido ya realizado por Cristo, todavía hay un aspecto escatológico del futuro, porque los cristianos esperan la redención de nuestro cuerpo, como hemos visto en Romanos 8:23. Y hasta un aspecto cósmico, puesto que la creación también está expectante y gime esperando la redención y participar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y de hecho, Pablo presenta la creación en Romanos 8, 19-23, gimiendo y esperándola. Hemos sido rescatados y comprados por un precio, es verdad. Ahí está destacando la carga de cuanto Cristo ha hecho en favor de la humanidad. Ha sido algo oneroso, pero nunca especifica, en cambio, a quién se ha pagado este precio. Nunca. Por tanto, Pablo está hablando, sin lugar a dudas, de que nos ha redimido Cristo. El elemento, la imagen siguiente que utiliza San Pablo es la de la libertad, que está muy relacionada con la redención. Si tú redimes a uno de la esclavitud, lo has liberado. Esta imagen, esta libertad, en ocasiones tiene el matiz de redención o rescate, pero más
Habitualmente está relacionada con la idea de grecorromana de libertad como un estado social de los ciudadanos que viven en una polis. En los 70 también aparece, pero sobre todo se encuentra en los escritos deuterocanónicos y apócrifos. Pablo aplica esta imagen al acontecimiento de Cristo, dando a entender que Cristo Jesús ha puesto a los cristianos en libertad. Les ha dado los derechos de ciudadanía. Como resultado, nuestra ciudadanía está en los cielos, Filipenses 3:20. El principio paulino se encuentra en segunda carta a los Corintios 3:17. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Por eso, Pablo insiste en los Gálatas, Cristo nos ha liberado, manteneos firmes y no recaigáis bajo el yugo de la esclavitud. La esclavitud a la que se refiere Pablo es la del pecado, naturalmente, y a la de la muerte, a la de uno mismo y a la de la ley. La alegoría de Sara y de Agar, que recordáis, vimos en Gálatas 4, 21 al 31, enseña que todos los cristianos somos hijos de la libre. Hay un matiz escatológico. Puesto que está asociado con el destino del cristiano en gloria, los cristianos no han realizado todavía plenamente este destino. Y por eso Pablo insiste, habéis sido llamados a la libertad, pero no la uséis como ocasión para la carne, lo que sería para volver a la esclavitud. Al contrario, haced esclavos unos de otros por amor. Gálatas 5:13. La séptima imagen que utiliza San Pablo es la imagen de la santificación, a la que dedica el número 77. En el mundo griego se dice frecuentemente que una persona o alguna cosa era santa o consagrada a los dioses, pero la imagen paulina proviene fundamentalmente del Antiguo Testamento, en el que se usaban a menudo los términos hebreos kados y griegos hagios en los 70 para caracterizar cosas o personas que habían sido consagrados a Dios. Este término no expresa, por tanto, una consagración interior de persona o cosa al tremendo servicio de Yahvé. Es un término cúltico, del culto, que indicaba la separación de las personas y cosas del ámbito secular y profano para introducirla en el ámbito de Dios sagrado. Según Pablo, Dios hizo a Cristo nuestra santificación, es decir, el medio por el que somos consagrados de nuevo a Dios y nos dispone a servirle con temor y respeto. A esto nos ha llamado Dios, a ser santos. Y hemos sido santificados o hechos santos por Cristo Jesús. Primero a los Corintios 1:2, por ejemplo. O por su Espíritu. Romanos 15:16. Y esto es tan cierto que Pablo llama santo en sus cartas a los cristianos. Habitualmente. Es verdad que estamos llamados a ser santos, como dice Pablo. La octava imagen que utiliza Pablo es la de la transformación. La redención de Cristo nos cambia, nos transforma. Esta imagen la toma Pablo de la mitología grecorromana, que era muy corriente en sus tiempos. Había colecciones de leyendas sobre las transformaciones de serpiente en piedra, de personas, etc. Ve a Cristo Jesús transformando gradualmente a las personas que vuelven al Señor. El Dios creador, por medio de Cristo resucitado, hace brillar de nuevo la luz creadora en la vida humana, que queda transformada por ella. Pablo usa claramente esta imagen en 2 Corintios 3:18. Todos nosotros, dice él, con cara descubierta, reflejamos la gloria del Señor y somos transformados a imagen, de un grado de gloria a otro. Relacionado con este texto de 2 cartas a los Corintios 3:18, está el de 2 Corintios 4:6, donde se explica que el rostro de Cristo resucitado es como un espejo que refleja la gloria que viene de Dios creador. Cristo Jesús, afirma Filipenses 3:21, transformará nuestro cuerpo humilde para que sea un cuerpo glorioso como el suyo. Por último, Pablo va a utilizar la imagen de la nueva creación.
que él ha tomado de la referencia veterotestamentaria a la creación divina del mundo y de las personas. Al aplicarla al acontecimiento de Cristo, Pablo quiere decir que Dios ha creado de nuevo a la humanidad en Cristo, dándole una novedad de vida, una vida nueva, que es una vida en unión con Él, Cristo resucitado. Cristo vive en mí, recordáis que lo vimos en Gálatas 2:20. Y una vida destinada a compartir la gloria de Dios, Romanos 3:23. Cristo hace de nosotros una nueva creación, como dice en Gálatas 6:15. Es igual cuando habla del último Adán, hemos sido recreados mediante el Espíritu vivificante. De esta manera, Cristo, el nuevo Adán, es cabeza de la humanidad nueva, como Adán lo fue de aquella primera humanidad. Por este motivo, también Cristo lo presenta como el primogénito de muchos hermanos, que han sido predestinados para ser conformes a su imagen. La novedad de la vida que Cristo ha traído es una participación en su propia vida de resucitado. Terminamos viendo el término de la glorificación, que es la última imagen empleada por Pablo. Esta imagen procede del Antiguo Testamento, del Kabod o doxa, de la gloria o el esplendor, y es una expresión para resaltar la presencia de Dios o de su manifestación resplandeciente ante los hombres. Con esta imagen está refiriéndose Pablo a otro aspecto del poder transformador de Cristo resucitado, que glorifica a los cristianos, nos hace participar de la gloria que Él, una vez resucitado entre los muertos, disfruta. Pablo habla de este efecto en Romanos 8:30. Fijaros, recordéis el texto. A los que destinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, a los que justificó también los glorificó. Como veis, a través de estas 9 imágenes, de estas 10 imágenes, Pablo resalta de una manera impresionante la riqueza del efecto del acontecimiento Cristo en cada uno de las personas. No basta una sola imagen de ella, porque ninguna de ellas expresa adecuadamente en su totalidad lo que el misterio de Cristo, lo que la palabra de la cruz ha hecho en favor de todos los hombres. De ninguna manera. Todas ellas son necesarias. Sin ellas no se ve. Dios nos justifica, nos hace justos, salvándonos del pecado y de la muerte, y poniéndonos así en reconciliación, en amistad entre nosotros en Cristo y en Cristo con Dios, que ha expiado, nos ha purificado, nos ha rescatado redimiéndonos para darnos la libertad, introducirnos en su mundo haciéndonos santos, o lo que es lo mismo, transformándonos radicalmente para que podamos compartir su filiación y su gloria. Esta es la enorme riqueza de la que Pablo nos habla en el efecto del acontecimiento de Cristo en nosotros.